Bueno, pues buenas tardes y vamos a dar comienzo a esta sesión ordinaria del Pleno de la Corporación correspondiente al mes de marzo de 2025. Y lo vamos a hacer una vez más guardando un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género, los accidentes laborales y algunas víctimas de COVID. Comenzamos con el orden del día, con la parte resolutiva, con el punto número 1, lectura y aprobación en su caso de las actas correspondientes a las sesiones celebradas con fecha 30 de enero de 2025 y 12 de febrero de 2025. ¿Aprobamos las actas? A favor. Aprobadas las actas. Pasamos al punto número 2. Adhesión del Ayuntamiento de Bujalance al manifiesto conjunto de las Diputaciones andaluzas por el 8M, Día Internacional de las Mujeres 2025. Tiene la palabra la concejal de Igualdad y Bienestar Social. Bien, pues muchas gracias, señora presidenta. Voy a comenzar a leer el manifiesto, ya que el pasado 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo es fecha de conmemoración y reivindicación de los derechos de las mujeres a los que nos sumamos las Diputaciones de Andalucía. Este año recordamos dos hitos fundamentales. Hace 50 años, en 1975, Naciones Unidas celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer. Hace 30 años, en 1995, tuvo lugar la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, marcando un punto de inflexión en la agenda global de la igualdad de género. En ese encuentro, 189 países aprobaron por unanimidad la declaración y la plataforma de acción en Beijing, sentando las bases para los avances logrados en las últimas décadas. Desde entonces se han conseguido importantes progresos, como refleja ONU Mujeres. Actualmente, 193 países han adoptado 1.583 medidas legislativas en favor de la igualdad de género. Se han establecido servicios esenciales como centros de acogida, asesoramiento legal, orientación para supervivientes de violencia y además una nueva ola de jóvenes feministas han encontrado en las plataformas digitales un espacio clave para el activismo, la denuncia de desigualdades y la creación de redes de apoyo, aumentando en muchos contextos la participación de las mujeres en la toma de decisiones, lo que refleja un avance importante hacia la igualdad de género. Sin embargo, y a pesar de estos avances, la desigualdad sigue presente en nuestra sociedad. El informe de evaluación del impacto de género del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2025 confirma y persisten brechas de género en todos los ámbitos. En términos de poder y de representación, las mujeres continúan sobrepresentadas en las políticas, en la cultura, en la justicia, en las finanzas, en el sector empresarial y las universidades y en los medios de comunicación. Las discriminaciones de las mujeres en el ámbito laboral se manifiestan en la brecha salarial, la segregación ocupacional, la limitada representación de mujeres de roles en liderazgo. En cuanto a la conciliación de la vida personal y familiar y laboral, el 91,4% de las personas inactivas por responsabilidades de cuidado en Andalucía en 2023 eran mujeres. Es preocupante, igualmente, que da luz a estos datos el porcentaje de mujeres y jóvenes que se identifican como feministas han disminuido del 67,1% en 2021 y al 57,4% en 2023. Además, solo uno de cada 4 jóvenes varones se consideran feministas. Según los datos extraídos de Barómetro Juventud y Género 2023, paralelamente han crecido la adhesión en estos últimos discursos negacionalistas y reacciones antifeministas que intentan distorsionar la lucha por la igualdad, presentando a los hombres como víctimas de los cambios sociales relacionados con la igualdad. Por ello, es de vital importancia seguir trabajando por la igualdad entre mujeres y hombres, porque la igualdad real no es solo un objetivo, es un deber inquebrantable. Porque sabemos y defendemos que la igualdad es un derecho que reconoce nuestra Constitución, porque a día de hoy las estadísticas siguen reflejando la desigualdad, porque hay que desconstruir los estereotipos que discriminan a las mujeres, coeducando, porque es esencial la corresponsabilidad y porque la igualdad es posible cada día más necesaria para convivir en espacios tanto sociales como económicamente sostenibles. Lo haremos y a través de políticas transversales de igualdad de género que promuevan el verdadero cambio social,
con la colaboración con los municipios de cada una de nuestras provincias, lo que nos permitirá a mujeres y a hombres poder trabajar y disfrutar de manera equitativa de los bienes sociales y de las oportunidades de los recursos de nuestros territorios. Las Diputaciones de Andalucía reivindicamos que se valore y se reconozca el protagonismo de las mujeres en el ámbito de la vida y su lucha para ocupar espacios de poder en condiciones de igualdad. Un enfoque que no solo es justo, sino también estratégico e interseccional, que permitirá un impacto duradero en las políticas públicas, en la cultura empresarial y en las normas sociales. Por eso es mucho más. El día 8, igualdad real de oportunidades y de derechos. Bueno, pues ya sabéis que ya también el manifiesto en el día del acto de la mujer, también ya se habló de este manifiesto, por lo tanto, sabéis, pues siempre quedan muchas cosas por hacer. Esperemos que sigamos avanzando como hasta ahora, porque muchas de las mujeres me decían que hace ya años, hasta ahora, que sí que se ha avanzado, pero todavía se necesita mucho más avance y que las mujeres estén en primera línea, no detrás. Así que, pues nada, no tengo más que añadir. Pues muchas gracias y tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Pues desde el Grupo Socialista nos adherimos al manifiesto, como no puede ser de otra manera, y reiteramos la importancia de transmitir a nuestros jóvenes, tanto desde el ámbito familiar como en la escuela, que todas y todas tenemos los mismos derechos sociales y laborales, ya que los datos que aparecen ahí en el manifiesto en cuanto a jóvenes y feminismo son un tanto bastante preocupantes. También pensamos que desde el Ayuntamiento se podía fomentar talleres, actividades dirigidos a los más jóvenes para trabajar este tema de la igualdad. Pensamos también que en este tema todos los partidos políticos debemos caminar juntos, seamos con los que sea, porque es un tema que todavía necesita mucha lucha en este sentido de la igualdad. Por lo tanto, como ya he dicho antes, nuestro voto es a favor. Pues muchas gracias y efectivamente no es una lucha individualizada, sino que debemos pues todos aunar esfuerzos y todos pues comprometernos con una sociedad que pretendemos que sea lo más justa posible y lo más igualitaria. Y a mí me parece que es interesante que vayamos de la mano, como hemos dicho, y que desde luego en un futuro pues todos aspiremos a no tener que estar celebrando el Día Internacional de la Mujer simplemente porque hayamos conseguido esa igualdad real que yo creo que el conjunto de la sociedad en su inmensa mayoría necesita y desea. Por lo tanto, pues agradezco el voto a favor del manifiesto y desde luego pues el Ayuntamiento de Bujalance, ante la sugerencia que ha hecho la concejal del Grupo Socialista, pues decirles que no cesamos en ese empeño, ¿no? y en esa lucha. Y desde luego a mí me consta que la concejal de Igualdad y Bienestar Social sí que está preocupada verdaderamente por el tema y está en esa lucha y en ese camino y en esa serie de actividades tan necesarias con las que seguro vamos a coincidir todos. Así que muchas gracias y pasamos al punto número 3. Resolución de alegaciones formuladas en el expediente de licencia de obra del proyecto de actuación en suelo no urbanizable para explotación avícola de pollos de engorde y propuesta de resolución de dicho expediente. Bien, pues este punto ya se llevó a la comisión informativa, fue aprobado por unanimidad de la Corporación Municipal en esa comisión a favor de la propuesta y por lo tanto reproducimos aquí ese voto a favor de la comisión informativa. Y pasamos al punto número 4, aprobación de la participación del Ayuntamiento de Bujalance en el programa de ayudas para proyectos singulares de renovación del alumbrado exterior municipal y aceptación de sus bases reguladoras. Bien, pues como saben ustedes, porque también se vio en la comisión informativa, pues se trata de solicitar esa subvención que viene desde el Ministerio, desde el IDAE, y que con lo que se pretende que desde el Ayuntamiento pues se pueda llevar esa acometida de transformar ese alumbrado público que tanta falta nos hace, ¿no? El importe es sumamente importante. El Ayuntamiento, lógicamente, no puede hacer frente casi a 1 millón de euros que vale y, por supuesto, pues
la necesidad de acogernos a esa subvención y hacer los trámites para que podamos en un futuro pues tener ese alumbrado renovado. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Gracias. Por medio de la presente, desde el Grupo Municipal Socialista, queremos manifestar nuestro respaldo a la propuesta, reconociendo la gravedad de la situación actual derivada de los continuos cortes de luz que afectan a nuestro municipio. Es innegable que los apagones recurrentes, que incluso han provocado cortes en el alumbrado público, constituyen una situación insostenible y un motivo de creciente preocupación para la ciudadanía, reflejada en las reiteradas quejas vecinales. Entendemos y compartimos la necesidad de actuar con firmeza, por lo que instamos a ustedes que a corto plazo se intensifiquen las gestiones y se continúen ejerciendo presión sobre Endesa para que se subsanen las deficiencias en el suministro eléctrico. Consideramos fundamental que se adopten medidas que garanticen la estabilidad del servicio y se protejan los derechos e intereses de los vecinos afectados. A pesar de las dificultades señaladas, queremos dejar constancia de que nuestro voto es a favor, confiando en que las acciones emprendidas en este pleno conducirán a la mejora del servicio y al alivio de los inconvenientes que diariamente sufren nuestros ciudadanos. Por todo ello, reiteramos nuestro compromiso con la búsqueda de soluciones efectivas y duraderas que restituyan la normalidad en el suministro eléctrico y la calidad de vida en nuestro pueblo. Pues muy bien, muchas gracias y una vez más se agradece ese apoyo del Grupo Socialista, de la Corporación Municipal, en la propuesta que hoy trae a este pleno el equipo de gobierno. Y pues coincidimos, ¿no? Ya lo he dicho antes, ¿no?, en la necesidad de pedir esta subvención cuantiosa y muy necesaria para nuestro municipio. Así que iniciamos el trámite y de nuevo pues mi agradecimiento por el apoyo a la propuesta. Pasamos al punto siguiente, al punto número 5, liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2024. Bueno, pues a continuación ya tienen ustedes el expediente y el informe de intervención de la liquidación del presupuesto correspondiente al año 2024. Y tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Gracias. Aunque sabemos que dar cuenta del expediente, sí queríamos hacerle unas preguntas porque como no tuvimos la oportunidad de verlo en la comisión informativa porque se metió en un punto de pleno el pasado lunes, hemos podido ver que no cumplimos con la estabilidad presupuestaria, no es una cantidad excesiva, pero son 100.000 euros, y eso va a implicar que tengamos que hacer un plan financiero. Y nuestra pregunta es si ya tienen pensadas qué medidas se van a incluir en ese plan financiero para solventar este inconveniente. Bueno, pues efectivamente, ahí el desfase de los 100.000 euros que en gran medida pues se debe sobre todo a la subida de precios que lógicamente no estaban presupuestados y que cada día pues nos sorprenden, ¿no? Yo creo que es una situación cotidiana que no pasa solamente en el ayuntamiento, sino en cualquier tipo de, pues no sé, desde empezando por la economía familiar, la economía doméstica, hasta cualquier negocio. Entonces estamos sufriendo todos con esa continua subida de precios que lógicamente no estaba presupuestada. Entonces ha habido ese desfase. Y en cuanto a su pregunta de qué medidas pues estamos, junto con el interventor, estamos intentando pues cuadrar esas medidas para que, bueno, pues, que podamos cuadrarlo y demás. ¿Vale? Bien, pues como era dar cuenta, no tenemos que votarlo. Pasamos al punto número 6, asuntos de urgencia. Hay un asunto de urgencia, hay dos asuntos de urgencia. Si vamos a hacer un pequeño receso y para que vean los puntos que se van a traer, ¿lo tenéis ya? Vale, pues entonces no lo hacemos. Bien, pues el punto 6.1, que es en relación relativo a la aprobación de una ordenanza municipal reguladora de la publicidad obligatoria de la concesión de licencias de obra, y a continuación pues ya tienen el informe que no voy a leer porque es bastante extenso, pero en definitiva lo que viene a decir es la necesidad de tener pues esa documentación y esa licencia que se necesita expuesta en ese cartel, que además se va a hacer de forma gratuita porque el ayuntamiento lo va a facilitar en todas las obras, con lo que pues ya no hay necesidad a lo mejor de entrar a la obra, de buscar a alguien, de pedir la documentación, sino simplemente que se comprueba ya que la obra tiene su licencia y tiene las características. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Gracias. Bueno, pues viendo el informe y además como lo has explicado, que creo que lo has explicado bastante bien, es una cosa que había que hacer, que ya se hace en la mayoría de los pueblos y ciudades de España, con lo cual vamos un poquito tarde, pero
nunca está mal y que además les ahorra muchísimo trabajo a los trabajadores del ayuntamiento, con lo cual se van a poder tramitar más expedientes, así que nuestro voto es a favor. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, no hemos votado la urgencia. La urgencia. Bueno, pues ahora el siguiente punto, que es el 6.2, es una propuesta. Tiene la palabra Tony para explicarla Y muy votamos la brevemente urgencia. Para la urgencia. para la urgencia. Vale, que no pase Bueno, pues con la punto propuesta anterior. que ya tenéis en vuestro poder todos, pues es una propuesta que se hace llegar para nombrar a don Agustín Castellano Martínez, el Puri, como hijo predilecto de la ciudad de Bujalance. Bien, ¿votamos la urgencia? A favor. Ahora sí tiene la palabra. Bueno, voy a leer un poco los datos biográficos para que la gente los conozca. Luego lo que es ya todo lo que viene en la propuesta, creo que es excesivo leerlo ahora mismo en pleno, puesto que habrá una comisión que se encargue de estudiar lo mismo, ¿vale? Bueno, pues don Agustín Castellano Martínez el Puri nació en Bujalance, Córdoba, el día 12 de noviembre de 1944. Conocido por el Puri por ser el nieto de Purificación, a la que de forma cariñosa y abreviada la conocían por Pura, a la familia por lo de la Pura, y el neto Agustín heredó el apelativo reducido y masculinizado de El Puri. En un primer periodo fue ayudado por el ganadero Rafael Espinosa de los Monteros, compaginando los estudios primarios con su desmedida afición por el mundo del toro y organizándose para acudir a tientas de jóvenes aspirantes a figuras taurinas, sin abandonar el tema de la enseñanza. Llamaba su atención por la entrega y el apasionamiento de que hacía gala en todas sus intervenciones. Por tanto, el Puri no solo ha llevado el nombre de Bujalance a lo más alto del toreo, saliendo por la puerta grande de la Universal Plaza de Toros de Madrid Las Ventas en 4 ocasiones, sino que cada vez que regresa a su pueblo lo hace como un hombre cercano, humilde y orgulloso de sus raíces. Para Bujalance, tener a un torero de su talla es un motivo de orgullo, y para quienes lo conocemos queda claro que su grandeza como persona iguala o incluso supera los éxitos que tuvo en los ruedos. En esta especial ocasión, con motivo del 60 aniversario de su alternativa, acá el 25 de mayo de 1964, en la que la tomó de manos de uno de los cordobeses más universales, el quinto califa del toreo, Manuel Benítez el Cordobés, quien fue su padrino en un día memorable en su vida profesional y en la historia taurina de nuestra tierra. Se propone como acto de justicia y reconocimiento de la ciudad su nombramiento como hijo predilecto de la ciudad de Bujalance, reconocimiento más que merecido para quien, con cada pase, ha defendido el nombre de Bujalance y la esencia de nuestra fiesta nacional. Propongo, primero, iniciar expediente para conceder a don Agustín Castellano Martínez el Puri el título de hijo predilecto de la ciudad de Bujalance, realizándose la solemne distinción mediante acto de entrega de la medalla de hijo predilecto y título acreditativo. Segundo, designar a un miembro por cada grupo político representado en este pleno, junto con el cronista oficial de la ciudad, que bajo la presidencia del concejal de Cultura se convoque la Comisión de Honores y Distinciones para el estudio del expediente correspondiente y se elabore un informe propuesta para su elevación y aprobación en el Pleno Municipal. Muchas gracias. Bien, pues tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias. Bueno, pues por todos los méritos que acaba de leer Tony, como no puede ser de otra manera, pues el sentido de nuestro voto pues va a ser a favor. Lo que sí nos gustaría, si cabe la pregunta, Sí. es cuando, que todavía nos quedan algunos reconocimientos, si el centro de salud íbamos a esperar, nos quedan ayuda a domicilio, cachivaches, si tiene más o menos una fecha orientativa. Bueno, con Cachivache llevamos 2 años intentando cuadrar, pero es verdad que tienen problemas porque quieren venir los antiguos, en fin, por motivos de trabajo. Se había propuesto para el Día de Andalucía, pero tampoco vino bien y la propuesta que me hacen llegar ahora es para el mes de junio. Si no es, para el mes de julio, perdona. Si no hay ningún problema, se celebrará el mes de julio. El tema de las trabajadoras de ayuda a domicilio y de las trabajadoras del patronato, pues coordinarlas porque creo que debe ser el mismo acto. Creo que también será en breve. Y, no, perdón, ¿ha dicho otro? Que no lo he escuchado. No, pero el centro de salud habíamos Bueno, el quedado... centro de salud obviamente vamos a esperar a que esté terminado para hacerlo. Vale, gracias. Bueno, pues muchas gracias por el apoyo a la propuesta y yo creo que es más que merecido este reconocimiento y todos los que conocemos a Agustín, pues sabemos de su inmenso cariño por Bujalance, de su entrega y de su generosidad y compromiso siempre con la gente de su pueblo, que él siempre lo dice, ¿no? Mi pueblo, yo llevo muchos años viviendo en Córdoba, pero mi pueblo es Bujalance. Entonces, como digo, pues agradezco ese apoyo a la propuesta. Bien, pues pasamos a la parte no resolutiva.
dedicada al control de los demás órganos de gobierno. El punto número 7, relación de decretos del Pleno Ordinario de marzo de 2025, que ya vimos también en la comisión informativa. El punto número 8, mociones no resolutivas. Entiendo no hay ninguna. Punto número 9, ruegos y preguntas. Y tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista para iniciar las turnos de preguntas. Pues ya sabemos que se han licitado las obras de los polígonos y de las vías públicas que se encuentran en mal estado, pero queríamos saber para cuándo se tiene previsto empezar la obra. Bien, informarles de que precisamente hoy hemos comenzado con la obra, así que en breve pues se irán viendo cositas. Sí, hombre, también decir que Pues quería decir, con las es que lluvias pues no ha sido posible iniciarlas Claro. antes, pero ya que estaba previsto ya haber que ha salido empezado el a sol. principios de marzo, pero hemos tenido un temporal que ha sido imposible, así con esto no podíamos comenzar. Entonces se demora un poquito más, pero ya estamos en ello. Ahí en la calle La Palma, si se tiene también previsto arreglarlo pronto. Sí, vamos, cuando toque, hemos empezado, pues iremos uno detrás de otro. Siguiente pregunta. Sí, gracias. La pregunta en sí es si se había hecho o no, y si no se había hecho, ¿por qué no se habían contratado carpas para la celebración del Carnaval Joven? Tiene la palabra la concejal de festejo. Bien, pues muchas gracias, señora presidenta. Puede decirte, no sé si había visto el expediente, la carpa se adjudicó, se llevó a la licitación, y una vez que se adjudicó a la empresa, pues la empresa nos comunicó pues que por la inclemencia del tiempo pues que no ponía por la seguridad la carpa, entonces no la dejó, no podíamos hacer mucho más porque era muy justo. Así que eso está en el expediente, yo me imagino que habrá consultado o algo así, me imagino, y ahí está. Siguiente pregunta. Gracias. ¿Cuándo se va a celebrar la patata rellena? Tiene la palabra la concejal de turismo. Gracias, señora presidenta. Pues bien, después de tener una reunión con los restaurantes, porque no se podía hacer en su fecha, pues entre todos acordamos que en principio, si Dios quiera que no surja nada, para el 4 o 5 de octubre. Siguiente pregunta. ¿Tienen pensado darle algún uso al antiguo césped del campo de fútbol? ¿Y podría ser ponerlo en los laterales del campo de fútbol para que sea útil para los usuarios? Tiene la palabra el concejal de deporte. Gracias, señora presidenta. Pues ese césped está pensado instalarlo en alguna zona del pueblo. Una vez que se determine en esa zona lo que se va a utilizar, hemos estado ya en conversaciones con la Junta Directiva y se va a poner la banda para ser como una especie de zona de calentamiento. Siguiente pregunta. Bueno, queríamos preguntar sobre los talleres de memoria y el taller que se imparte el viernes de la psicóloga, que según nos han comunicado, esos talleres se van a suspender. Queríamos saber por qué se van a suspender, si se tiene previsto reanudarlos de nuevo o qué pasa con esos talleres. Tiene la palabra la concejal de Igualdad y Bienestar Social. Bien, sí, gracias, señora presidenta. Pues mira, esos talleres van dentro del programa de envejecimiento activo de participación del mayor de la Diputación del Instituto de Bienestar Social. Entonces acaban ahora porque ahora en el mes de abril hay que justificar y el programa pues termina. Y en breve, que para julio, como todo, para julio, cosas así, si no me equivoco, también depende muchas veces de la Diputación, lo apriven antes y no, pues vuelve a reanudarse. Así lo hemos hecho pues de estos años atrás, no por otra cosa. Vale, gracias. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta, las dos siguientes las voy a hacer juntas porque vienen unidas de la mano. Teniendo en cuenta también la lluvia de las 2 últimas semanas, de las 3 últimas semanas, sabemos que han salido unas pacoteras en gimnasio municipal, pabellón municipal. ¿Se va a actuar de alguna manera? Tiene la palabra el concejal de deporte. Gracias, señora presidenta. Pues bueno, en el pabellón hemos estado viendo, tanto en el pabellón como en el gimnasio, y las actuaciones que se van a llevar a cabo, que en el gimnasio ya tengo la propuesta, los presupuestos y todo, se va a proyectar la cubierta, que además servirá de aislante para el verano, para bajar un poco la temperatura, sellado de cubierta y de las ventanas. Y en el pabellón pues se va a llevar a cabo las mismas actuaciones, vaya. Siguiente pregunta. Sí, bueno, le trasladamos esta pregunta que es de un vecino,
entiendo que no es responsabilidad directa suya, pero sí supongo que nos podrán informar. Y es que, ¿qué criterio se sigue para multar a los coches que hay en las aceras? Que entendemos que no hay aparcamiento, lo hemos hablado alguna vez además nosotros, pero se están multando algunos coches en las aceras de unas calles y en los de otros, por ejemplo, aquí al lado en Palomino no se está multando. Entonces, los afectados por las multas, pues algunos quieren saber cuál es el criterio que se sigue a la hora de multar en unos sitios y en otros no. Pues tiene la palabra la concejal de seguridad. Pues bien, como tú dices, no nos repercute mucho a nosotros porque nosotros no somos la policía, pero yo me imagino que si obstaculiza la circulación en algún momento, pues me imagino que ellos pues multarán. Yo no te puedo decir los criterios en sí, lo que ellos en su ejercicio de deber tienen que hacer. Yo si tenéis cualquier cosa, cualquier duda o algo, también podéis hablar con ellos. Yo en ese sentido es que no te puedo responder. Yo pienso claro, que sí, por la obstaculización de circulación... que la duda era porque todos incumplen la normativa, eso está clarísimo, pero era porque en unos casos sí, en otros no, claro, y desconozco. muchas veces también es lo que dice... Ah, porque llaman los vecinos. Llaman los vecinos porque a lo mejor el coche pues obstaculiza una salida de una casa o donde hay a lo mejor personas mayores, que eso sí me gustaría a mí desde aquí a los vecinos que nos estén viendo pues pedirlo, que no se bloqueen las salidas de las casas porque no estamos ajenos, sobre todo de las personas mayores, ¿no? Que se pongan enfermos o lo que sea y haya que, pues tengan que salir en camilla y entonces hay que buscar al dueño del coche y demás. Muchas veces a nosotros nos comenta la policía que reciben llamadas de los vecinos y lógicamente pues tienen que ir a... Pero de todas formas, si os digo que nos vamos a reunir con la policía y a ver, vamos a preguntarle que por qué en unos sitios sí y otros no sé. Vale. Y que nos informen también. Vale, y ahora voy a hacer unas preguntas que nos han hecho llegar en el día de hoy, ¿vale? Los vecinos en redes sociales que se pueden ver. Las he resumido un poco porque la mayoría reclaman lo mismo, sobre todo el tema de los baches en los polígonos, que como ya sabemos la respuesta no la vamos a hacer. Luego nos hacen llegar la pregunta de si se van a tomar medidas con respecto al acerado, al alcantarillado del barrio de Lisersa. Y luego nos pregunta otra persona distinta que también hay falta de iluminación y que si se va a actuar ahí. Pues tiene la palabra la concejal de mantenimiento. Pues estamos actuando, iremos actuando poco a poco en todo lo que vayamos pudiendo y es una de las zonas en las que queremos actuar. Vale. Luego nos vuelven a preguntar otra vez, esta pregunta la hemos traído a pleno un montón de veces, que cuándo se va a poner el uso del ascensor de la biblioteca. Si tienes ya noticias, Tony, ¿nos lo podrías decir? Sí, empezamos a hacer un trabajo con la empresa, pero parece ser que hubo problemas a la hora de la instalación de lo que es el propio ascensor. Volví a hablar con la técnico correspondiente y estamos trabajando con otras empresas a ver si pueden ponerlo en funcionamiento, porque el problema es que no se puso en su momento y entonces ahora pues es doble trabajo. Pero vamos, estamos interesados porque obviamente, como ustedes lo veis y lo veo yo, y los usuarios, pues obviamente dificulta que la biblioteca esté en planta alta, claro está. Estamos trabajando para tener una respuesta rápida, porque además urge. Vale, luego también nos hacen llegar, la pregunta concreta, se la leo y luego lo entendemos, nos pide que hagamos la pregunta de si se van a crear bolsas de trabajo de media y larga duración. Entiendo que de media y larga se referirá simplemente a bolsas de trabajo porque las de larga duración se hacen mediante el procedimiento oportuno. Bueno, pues es una de las cuestiones que estamos también planteando. También es verdad que tenemos un agobio importante de asuntos ahora mismo en personal, en el departamento de personal, y entonces pues nos está costando un poquito más arrancar, ¿no? Pero es uno de los propósitos que nosotros también tenemos en mente, el poder hacer esa bolsa de trabajo. Vale. Y la última pregunta que nos han trasladado antes del pleno es que si han pensado que, dado el problema de circulación que tiene Bujalance, esta vecina en concreto lo que plantea es que todas las calles sean de un solo sentido, pero entiendo que se refiere al centro porque en el extrarradio hay vías con suficiente anchura como para que sean de doble sentido. Pues tiene la palabra la concejal de seguridad. Bien, pues muchas gracias, luego, señora presidenta. Bueno, yo te puedo decir que hay unos informes que el jefe de la policía ya ha hecho y está en conocimiento ya de los departamentos de urbanismo para que valoren, porque va a haber algunos cambios de direcciones, porque sabéis que hay calles que son doble sentido, son muy estrechas.
y demás. Entonces están valorando porque hay mucho, hay mucho. Entonces, para que no tengamos la valoración, para que podamos adjudicar y se pueda hacer alguna, dentro de lo que la valoración salga, una licitación, un contrato menos, o lo que sea, ¿no? Pues estamos en esa espera de esa valoración, pero ya digo que ya se han hecho, no te puedo decir en calles concretamente porque no me acuerdo, no tengo yo el informe, pero sí que hay muchas calles que tienen esa problemática, como tú ya has dicho y sabes. Vale. La licitación te refiere a la señalización, ¿no? Sí, claro, porque vale. claro, para tiene que valorarnos la señalización, porque son muchos. Entonces no sabemos si cuando nos den los técnicos la valoración, la cuantía, pues ya vemos pues cómo se procederá a comprarlo, ¿no? Vale. Siguiente pregunta. ¿Han estudiado ya la problemática del aparcamiento de la calle San Pedro para poder poner en uso los contenedores de la misma? Pues tiene la palabra la concejal de seguridad. Bueno, pues esa problemática me llega un poco de la empresa de Premasa, que no puede pasar el camión, digamos, por alguna obstaculización de algún coche. Entonces yo ya estuve con ellos y con la policía para verlo y demás, y también se ha hecho un informe que solamente hay que poner una señal en una parte de abajo de la calle San Pedro para que no puedan aparcar ahí, creo que era un coche solamente. Pero claro, estaban pendientes de que pongan la señalización. En Premasa me dijo que intentaban, y hoy que quieren intentar, que si ven que no hay coche aparcado, de entrada, pero normalmente, como no se ponga la señal, sigue aparcando allí. Por eso no se ha reanudado el contenedor que hay allí. Siguiente pregunta. Sí, bueno, pues la siguiente pregunta es sobre el tema del carnaval. Obvio y por todo sabido que por inclemencia meteorológica no acompañó ninguno de los 2 días, ni en el carnaval juvenil ni en el carnaval infantil, pero ¿qué balance general se hace sobre la celebración de ambas fiestas? ¿Creen que hay puntos que se podrían haber mejorado o mejorar de cara al próximo año? Bueno, pues tiene la palabra la concejal del festejo. Bueno, como ya sabéis, el balance pues no ha sido el más esperado como años anteriores, tanto para uno como para otro. Yo en el joven, vamos a dejarlo así, pues ya sabéis que no se pudo hacer desfile porque teníamos también, quiero también que recalcar que nosotros continuamente esos días teníamos de emergencia 112 las alertas amarillas que también pues se tenían. Mucha gente es que no va a llover y demás, pero nosotros teníamos también una responsabilidad en que no sale una persona, ni 3, ni 4, son muchos, un pueblo en la calle. Cualquier incidencia pues se puede provocar algo que es más importante, ¿no? Y la verdad que luego la gente, usted estuvo allí y yo creo que la gente se lo pasó bastante bien. Con el carnaval, respecto al carnaval infantil, pues la verdad se ponen siempre en los carteles para que se inscriban los niños, a lo cual me llamó mucho la atención, que había este año muchísimos menos. Yo tenía inscritos, ampliamos las inscripciones y solamente teníamos 78 o 79. Es verdad que de las cositas que damos, la merienda o las chuches, pues puse más, pero claro, allí se presentaron mucha gente y la verdad que yo no podía decirle a nadie, vete, ¿no? Salimos como pude, la verdad, y es verdad que si otro año llueve, pues a lo mejor el sitio no es el ideal porque fueron muchos padres con los niños, con los carritos, y aquello ya se quedó bastante pequeño. Es verdad que yo antes, pasamos un año o 2, no tuve esos problemas, lógicamente, y este año pues no sé por qué, la gente pues se aglomeró un poco más allí y la cosa pues, tanto los que estaban allí de actuación intentaron un poco llevar aquello lo mejor posible, pero ya sabemos también como los padres somos los que queremos estar en primera línea y por supuesto siempre mejorable, todo lo que sea mejorable para otros años pues también se hará y propuestas, por supuesto, propuestas que vengan de algún vecino, pues estamos también aquí abiertos a todas ellas. Sí, bueno, pues cogiéndote un poco el hilo, sí se me ocurre plantear, si esto pudiese pasarse de nuevo el año que viene, el tema de la inclemencia, pues creo que sería una buena opción o una buena idea, no sé, lo pongo como propuesta, pues ya que se habilitó el pabellón para el carnaval juvenil, si el año que viene se volviese a habilitar, pues la opción de poder celebrar allí
También a la gente que monta la barra, pues se le echa una manilla también económica, si el día de antes pues los padres van y se toman algo, y es un sitio también amplio y demás, que por el tema niños pues también pueden jugar un poco y tienen espacio de sobra, por si sirviese como propuesta. La verdad que le voy a contestar porque algunas madres ya también me lo dijeron esa misma tarde allí, que si este año pues había pasado así. Es verdad que yo, como me había pasado antes y había salido también todo bien siempre, pero claro, yo también sabía la gente que estaba inscrita. Mi sorpresa fue más lo que llegó, que ya no tenía para tanta gente, ¿no? Y demás, y ya me lo propusieron también pues gente y madres que estuvieron allí, así que lo llevamos también en cuenta, que gracias también por decirlo, pero también... Bien, pide la palabra el concejal de Cultura. Un poco también en relación, porque como sabéis el carnaval juvenil, pues también participamos en otras áreas. En cuanto al infantil, no, pero es verdad que un poco hablando de lo que ha dicho la concejala de festejos, se preveía una tarde, según los informes que tenía, de lluvia absoluta. Entonces, claro, muchísima gente se echó atrás los días previos porque todos pensábamos que iba a llover. ¿Cuál fue la sorpresa? Que la tarde no se correspondió nada con los informes. Entonces, pues eso también hubo que la gente se echara a la calle. Yo mismo estuve dando una vuelta por el pueblo porque hacía buen día. Y en cuanto a lo de trasladar el carnaval infantil, y está el concejal de deporte aquí, es que no era viable, puesto que el cambio, había partidos que no se podían suspender. Por eso nosotros tuvimos que montar el carnaval juvenil por la madrugada. Entonces, que no era viable trasladar al infantil porque había un partido, y ahí está el Consejo de Deportes, que no se podía suspender en el pabellón, que claro, que el pabellón nos saca de ese apuro, pero no es el sitio más acorde, claro está. Así es que las previsiones meteorológicas pues suelen fastidiar pues las actividades que tenemos que montar en esas fechas en las que llueve. Entonces, pues, ¿alguna pregunta más? ¿Algún ruego? Pues sin más asuntos que tratar, levantamos la sesión.